gracias a la subvención del 07 estatal de 2024 que ha sido adjudicada a la Federación Española de Universidades Populares, a la cual pertenecemos nosotros como Universidad Popular. Para empezar, y como acuerdo de la reunión general de socias que tuvimos a principios de septiembre, pues vamos a leer esta declaración pacifista y antimilitarista de la Universidad Popular de San Juan de Espí. La Universidad Popular de San Juan de Espí es una entidad sin ánimo de lucro que aboga por la educación, la formación y la cultura. Conceptos estos que son la antítesis de las barbaries que se producen en las guerras. Defendemos que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo honesto, sincero y con el reconocimiento de igualdad de todas las partes. No debe considerarse en la resolución de los conflictos el uso de la fuerza, sea esta militar o diplomática. Siempre debe imperar el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Reivindicamos el abandono total de la militarización de los estados, las sociedades y las culturas, para dejar de fomentar la cultura de la guerra y pasar a una cultura de la paz. Proponemos para este siglo XXI un reparto más equitativo de todo lo que se produce en este planeta, con la mirada puesta en mejorar el uso de los recursos naturales y aumentar el bien común. Bueno, finalizado la lectura, vamos a empezar con la presentación del taller de las historias como transmisoras de valores sociales, enseñanzas y saberes, que, como he dicho antes, lo tenemos subvencionado. El ser humano es un ser gregario que se cuenta a él mismo y se cuenta a los demás. Y lo hace mediante las historias y cuentos como mecanismos para transmitir pues, los valores, las enseñanzas, costumbres y conocimientos que son necesarios para la supervivencia y para una vida buena en común. Los cuentos son una herramienta educativa valiosa, porque de forma lúdica potencian la imaginación, la creatividad, el desarrollo del lenguaje, la comprensión lectora, también desarrolla la inteligencia emocional y permite a los más pequeños del grupo humano pues que comprendan las emociones y se integren dentro del grupo en la vida. También pues desarrolla su empatía y promueve la colaboración y el apoyo y la ayuda. Además, los cuentos son un excelente medio para transmitir los valores de una cultura, desarrollar el pensamiento crítico y fortalecer los vínculos afectivos dentro del grupo. Bueno, vamos a ver más específicamente cuáles son estos beneficios que tiene pues, la transmisión oral, o bien sea por lectura, más avanzado la historia de la humanidad, de estos cuentos y estas historias que nos contamos pues, desde el origen mismo de la humanidad, desde que el hombre o el ser humano puede y articula un lenguaje y tiene suficiente vocabulario para contar historias, pues nos contamos la historia que podemos ver en este tema. Pues tenemos un desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Los cuentos, como ya he dicho antes, amplían nuestro vocabulario, mejoran la expresión oral, la escrita y ayudan a estructurar el pensamiento. También pues, fomentan la lectura y la comprensión, porque se abre esa inquietud de los oyentes para querer conocer más historias, contar más historias y leer más historias. Estimula el pensamiento crítico, ya que analizan las situaciones que se narran en estas historias. Intentamos buscar o enseñar los conocimientos o saberes que queremos transmitir y los oyentes o lectores pues lo absorben y lo hacen suyo. Desarrolla la imaginación y la creatividad. El oyente o el lector, tanto de historias como de libros, pues desarrolla la capacidad de poder imaginar otros futuros posibles o otras casuísticas posibles. A nivel sociocultural, pues tenemos que estos cuentos, estas historias se han utilizado para transmitir los valores y las reflexiones éticas propias de cada cultura o de cada grupo humano. Desarrollamos la empatía, pues, los oyentes, los niños, los jóvenes, los adultos pues, se reconocen en estos personajes o en estos contadores de historias y pues, los imitan y los simulan. Mejora la autoestima. Los cuentos pueden ayudar a los pequeños del grupo pues, a conocerse a sí mismos y identificar sus emociones y sentirse más seguros.
y refuerza y estimula los vínculos afectivos dentro del pequeño grupo, puede ser la prehistoria, dentro de la sociedad a medida que el ser humano avanza y bueno, pues aparecen las primeras ciudades, las primeras civilizaciones, y esto pues hace que tengamos unos núcleos, unos lazos afectivos cada vez más estrechos entre la comunidad. El ser humano pasa milenios contando historias, primero en las fogatas, en la puerta de las cuevas, luego ya en las primeras polis, como puede ser el caso de Grecia, y aquí pues, se continúan transmitiendo pues, esos saberes y esas costumbres con relatores o contadores de historia ya con más preparación, más profesionales, podemos decir, ¿no? La tradición oral, que aparece antes que la escritura, era básica para poder transmitir estos conocimientos a los oyentes, a los habitantes de la polis, a gente que venía de otras culturas de visita o a comerciar o a lo que fuera. Como he comentado, aparece la figura de los primeros contadores profesionales de historias, ¿no? Que salían al teatro y contaban las historias, las leyendas, los relatos mitológicos, etc. Otro medio utilizado también anterior a la escritura era el arte rupestre, que se ponía en las cuevas o la decoración de los templos para poder explicar las historias de estas culturas. Con todo esto, ¿qué propósito se consigue explicando estas historias? No meramente el entretenimiento y una cosa lúdica, que lo es, sino pues transmitir ese conocimiento de una generación a otra, de unos participantes, de un orador a un oyente, y transmitir la moralidad, las normas sociales, entretener, por supuesto, como ya he dicho, mantener al grupo cohesionado y reunido en torno a explicar o escuchar pues, aquello que un mayor o una persona con cierta experiencia o vivencia nos explicaba y compartía con el colectivo. En la antigua Grecia pues, aparece pues, el relato de los mitos, el teatro, el Prometeo, explicando el origen del fuego y la necesidad de desarrollar la inteligencia y la astucia. No solo Grecia, Roma, Persia, Egipto, todas las culturas de la antigüedad han tenido y tienen y tuvieron estas historias que muchas de ellas han llegado hasta nuestros días. En la cultura china, que tenemos aquí un libro que tiene más de 5.000 años de historia, pues muchas de aquellas historias aparecieron en la época antigua o en la prehistoria y se han ido transmitiendo de generación en generación. ¿Qué ha servido esto? Conociendo que la cultura china, por ejemplo, sus tres pilares de ordenamiento social son el taoísmo, el confucianismo y el legalismo, pues estas historias que podemos leer en estos libros lo que reflejan es aquello que la sociedad pues, contaba como una buena manera de regirse o una buena manera de regir a los demás, ¿no? Todo esto durante milenios, pues el ser humano pues, se explica las historias de manera oral. Con la gran difusión que tiene la imprenta, sobre todo en el siglo XV en Europa, se aparece un nuevo artefacto para poder transmitir, conservar y difundir pues todo aquello que hacíamos de manera oral, que es el libro. La imprenta lo que nos facilita es esto, ¿no? La transmisión fidedigna de los conocimientos sin adornos y sin florituras, lo que se desarrolla en un libro y se estipula que es lo que debe de aparecer en ese libro y es cómo y desde dónde debe ser contado, pero entonces eso aposenta más a la sociedad en torno pues, a este recogido de conocimientos y saberes en los libros. Con la aparición de los libros aumenta la alfabetización y la cultura de las sociedades, entendiendo que en aquella época el libro y el acceso a la alfabetización y a la cultura era para una élite muy restringida de la sociedad. Al tener un soporte físico se favorece muchísimo la difusión de ese conocimiento. Un libro impreso en Inglaterra podría llegar a Atenas en meses a través de un viajero o una viajera o de un bulto que se enviaba a un conocido o un amigo. También, como hemos dicho, las ideas se expanden muchísimo. Gracias al libro
entero, pues alcanzaron la difusión que alcanzaron, ¿no? Con los libros en aquella época, las lenguas vernáculas, más allá del latín, pues empezaron a tener una predominancia de documentos escritos y se difunde su uso y su conocimiento a la sociedad. Bueno, en pleno siglo XXI necesitamos seguir contando historias y escuchar historias, pero ahora los soportes son múltiples y muy diferentes y no debemos de rechazarlos porque sean tecnológicos. Un teléfono móvil, un libro electrónico, un ordenador, siempre que sea una extensión de las capacidades humanas para desarrollarlas y ampliarlas, sea bienvenido. Si es para suplir o menguar estas capacidades humanas, aquí tenemos que poner una alerta y entre comillas, mirar qué uso le estamos dando a todas estas nuevas herramientas que están apareciendo y que aparecerán. Los canales de YouTube, la música, los vídeos, multitud de plataformas y de maneras diferentes de transmitir el mensaje que en el siglo XXI tenemos. A partir de ahora, pues vamos a tener, la narrativa se va a desarrollar en entornos digitales, como puedan ser los blogs, las páginas web, los podcasts, etcétera, a través de los videojuegos. También se narran historias. De hecho, hay videojuegos que tienen una historia narrativa impresionante, con una documentación, una historicidad muy importante y muy interesante. Las redes sociales, por supuesto, es una manera de transmitir y de mejorar la sociedad. Todos estos son aspectos positivos de todas estas tecnologías que, bien usadas, pues pueden ser de provecho. Y todo esto pues, se combina pues, en usos de múltiples mecanismos de transmisión de conocimiento, ya sea a través de un vídeo, de una imagen, de una música. De todo esto lo contamos y podemos hacer, como vamos a hacer hoy con la ejecución de este vídeo, lo grabaremos y lo probaremos en nuestra página web, y a partir de ahí se podrá difundir todo esto a todo el globo. Conectar pues, audiencias de multitud de lugares del mundo. Este vídeo lo pueden ver en Argentina, lo pueden ver en Estados Unidos, lo pueden ver en China y lo podrán ver allí donde cualquier persona pues, clique y encuentre el canal nuestro de YouTube, por lo que la transmisión de conocimiento se amplía, otra mejora en el siglo XXI. Y bueno, lo que vamos a ir trabajando en este taller pues es la lectura y posterior reflexión de libros de diferentes culturas. Nosotros estamos en una cultura eurocéntrica, nuestras influencias son europeas, todos venimos del origen de los griegos y los romanos, de ahí las historias mitológicas de todos los dioses, y de ahí pues, los posteriores historias y cuentos que a nivel regional cada cultura con su diferenciación pues, ha usado para transmitir sus conocimientos. Nosotros vamos a ir más allá, vamos a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona conocida. También leeremos y analizaremos y entraremos en diálogo con cuentos de nuestra situación cultural, pero iremos más allá. Iremos y leeremos cuentos pues, de origen indio, cuentos clásicos de la China, de Japón, del mundo musulmán, etcétera, para poder bueno, pues, conocer y desenterrar aquellos conocimientos y poder llegar a entender pues, aquellas pequeñas diferencias culturales pues, que nos hacen pues, únicos dentro de la humanidad, que no somos seres humanos, pero la cultura nos hace pues, que tengamos hechos diferenciadores que nos enriquecen. Bueno, pues con esto he finalizado esta presentación. Empezaremos hoy con la lectura de un libro de la cultura clásica china, muy cortito, pero con una enseñanza muy poderosa. La historia del padre comprado. Y bueno, la verdad es que hay mucho que reflexionar de la lectura de este libro. Muy bien.